Comenzaremos entonces. ¿Cómo están? Buenas noches. Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Buenas noches, están? Inge. ¿Bien? Bien, Inge, bien. La Adrianita, todavía no entró la Adriana. Tenían un trabajo que hacer para hoy día, por favor. ¿Quién quiere Sí. empezar? ¿Ya? Sí. 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 Sigfrido, Ya. Perfecto. Sigfrido, estás con tu micrófono abierto. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que las rejillas... ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Lo escucha bien, Inge. Bien. Entonces, por favor, comenzaremos presentando el trabajo que les he dado la anterior semana. Puta. Jimmy, Inge. Condori, ¿puedes presentar el trabajo? La anterior semana no estaba, Inge. ¿Y qué cosa les he dicho yo respecto a decir no sabía? ¿Mm? ¿Quién quiere presentar el trabajo? Max, Acá, Inge, Miguel Baza, lo tengo listo. dale Miguel, por favor. ¿Lo voy a compartir, Inge, o lo leo nomás? Sí, no hay que compartirlo y presentar. Voy a colocar compartir. Bien. ¿Lo ve, ingeniero? Todavía no, pero el tiro seguramente está cargando. Ahí está ya. Se ve, por favor, puedes agrandar un poco para que se presente una página por a la vez. Si no, no vamos a poder leer. Obviamente tú lo vas a presentar, pero sería bien que lo podamos leer, ¿no ves? ¿Así está bien, Inge? Eso. Ya. Ya. Comience, por favor. Muy bien. Mi nombre es, repito, Miguel Ángel Barra. El análisis que hice sobre la comunidad de la nieve tenía que hacerse un análisis FODA. Entonces pude ver completa la película y ha sido muy emocionante, interesante. Y dentro de eso pude analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Dentro de las fortalezas, lo que se pudo evidenciar es un grupo muy unido, entonces eso hacía que
los sobrevivientes lograron organizar una sociedad fuerte, porque eran afines, o sea, eran de un equipo. Entonces, otra de las fortalezas era su fortaleza física, porque eran jóvenes atletas. Entonces tenían la fortaleza física que les ha permitido sobrevivir debido a en esas condiciones climáticas extremas, ¿no? También la capacidad de adaptación, el hecho de que tengan una fortaleza física les permitía físicamente adaptarse al clima, ¿no? Supieron adaptarse a condiciones extremas, ¿no? Porque les obligaba a la situación. El liderazgo también era una de sus fortalezas, ya que ya existía Marcelo, que era el capitán del equipo, que en un inicio era el líder. Entonces, ese liderazgo ha permitido mantenerlos psicológicamente estables, ¿no? Porque él se ponía fuerte y sostenía a los más pequeños, como lo dice en la película. La creatividad también, el ingenio, porque habían jóvenes que eran muy ingeniosos, como el que se dedicó a tratar de componer la radio, por ejemplo, el que hizo que el hielo se descongele y se vuelva agua para poder beberlo. Entonces, son las fortalezas que tenía este grupo, este equipo, ¿no? Las oportunidades, bueno, en realidad las oportunidades se presentaron después, ¿no? Porque esto permitió un crecimiento y aprendizaje de los sobrevivientes, ¿no? Entonces, mental, psicológicamente se fortalecieron. Fue una oportunidad. Reconocimiento social. Después de haber sobrevivido, han atraído a la comunidad de la comunicación. Entonces, han sido expuestos hasta hacer la película incluso. Entonces, esas han sido sus oportunidades. El desarrollo y habilidades de supervivencia, ¿no? Tuvieron que desarrollar, ¿cómo sería? Facultades que no tenían hasta ese momento, ¿no? Y lo han tenido que hacer de manera forzosa. El fortalecimiento del vínculo, ¿no? Esto ha hecho que se vuelvan más unidos debido a que para sobrevivir tenían que ser un solo equipo, ¿no? Tenían que trabajar juntos. Ahora, dentro de las debilidades que se ha encontrado en este grupo que ha sufrido el accidente, es la falta de preparación, ¿no? Porque ellos no estaban preparados para un ambiente como ese, ¿no? No contaban con el equipo adecuado para sobrevivir en la montaña, ni experiencia en situaciones extremas. Limitaciones físicas. Esto respecto al hambre, ¿no? Porque en el lugar que estaban no había alimentación, ¿no? Y más el frío, heridas, y todo eso eran sus grandes debilidades. Dependencia del rescate externo, ¿no? Solos, de seguro, los dos jóvenes que han logrado conectar con la civilización para rescatar, seguramente si lo hacían en grupo, no, tal vez no hubieran sobrevivido, ¿no? Porque para empezar necesitaban la alimentación para hacer todo el recorrido. Entonces, dentro de las debilidades, los heridos tampoco podían moverse o hacer el viaje que hicieron nosotros, ¿no? Otra debilidad es el impacto psicológico. El trauma, la desesperación, el miedo les afectaron la salud mental, emocional del grupo, ¿no? Entre las amenazas que logró identificar son las condiciones climáticas extremas, las nevadas intensas, frío extremo y avalancha representaron un peligro constante. Esas eran las amenazas constantes. Como se ve en la película, incluso han sufrido después del accidente 2 avalanchas continuas. El aislamiento y la dificultad para ser encontrados, ¿no? Visiblemente al estar en la nieve, ellos ya eran como, o sea, no se los podía encontrar porque eran como una roca más que no se visualizaba desde el aire. Entonces, a eso se debió que debían hacer el viaje para poder sobrevivir los dos jóvenes. Riesgo de muerte por hambre, frío y lesiones, ¿no? Esas son parte de las amenazas, los conflictos internos, porque dentro de las decisiones que tenían que tomar, había, por ejemplo, el alimentarse de los cuerpos, ¿no? Entonces, eso generaba conflictos internos entre el equipo. Eso sería, Inge. Eso es el análisis FODA que hice
de la Comunidad de la Nieve. No sé si tiene Muy alguna bien, consulta. muy bien, me parece muy bien tu trabajo, te felicito y te agradezco por por el esfuerzo. Y ahora lo vamos a poner a consideración del grupo porque me interesa. Está muy bien enfocado, pero yo pienso que hay muchas cosas más que podemos complementar, porque realmente es una película llena de lecciones, justamente de lecciones de por qué se planifica un proyecto, por qué se hace un proyecto. Si se dan cuenta ustedes, el momento que deciden salir, ¿no ve? Entre Canesa y Parrado, en realidad eran tres, ¿no? Vicintín más tenía que salir. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Porque ellos conforman se vuelven un micromundo, ¿no? Cambian sus reglas, incluso alteran su manera de ver la religión, porque eran todos uruguayos, eran venían de un colegio católico, ¿no ve? Todas esas cosas. eh, ¿Por qué les he hecho ver esta película? Y obviamente hay el libro si quieren verlo también, pero es suficiente ver la película para entender este caso que ha sido justamente el año que yo he salido bachiller, el año 76. La Navidad de ese año han sido encontrados. Ellos se accidentaron en octubre y estuvieron en los Andes hasta el 23 de diciembre. Ya ha sido un caso de estudio de muchos cursos de esta naturaleza. Y Roberto, al punto que Roberto Canesa, ustedes pueden ver en YouTube, se ha dedicado, junto con Fernando Parrado, se han dedicado a dar conferencias. Después, Carlos Páez ha escrito un libro sobre las vivencias, porque han quedado 16 sobrevivientes y cada uno tiene un punto de vista. Pero el momento en que ocurre la tragedia que los fuerza a formar una nueva sociedad, ¿por qué se llama la sociedad de la nieve? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dices, Max? Todos de género, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, a la película ya la había visto hace tiempo, poco a poco que voy a salir, pero bueno, en este caso sí la analicé un poquito más. Y bueno, sí hay puntos de vista o cosas que sí marcan el momento en que, bueno, para mí el momento que van a buscar el grupo de tres personas, liderado por Nando, y llega un momento donde ya están a punto de rendirse y él les dice de que, bueno, puede que estemos caminando hacia la muerte, pero él prefería caminar hacia ella a esperar a que ella venga hacia él, ¿no? Él prefería morir luchando antes que quedarse en el lugar y esperar la muerte, ¿no? Entonces algo fuerte que marca en esto, que es el liderazgo que ciertas personas empiezan a tomar en las distintas actividades que se van repartiendo tanto en el fuselaje del avión, los muchachos que querían recuperar las baterías para hacer funcionar las radios, pero con la primera expedición, como eran muy pesadas, querían traer la radio para ese lugar, pero era muy complicado llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, son esas cositas, ¿no? Y la parte también de pelear contra su moralidad, como usted dice, siendo de un colegio muy católico y muy creyentes, que llegan al pacto de que, bueno, de que el que fallezca o si fallecen puedan donar sus cuerpos, ¿no? Porque ahí hay una pelea con uno que dice, es una parte legal donde no hay un consentimiento para que alguien pueda profanar su cuerpo de esa forma. Entonces en ese momento hacen un pacto que quienes querían podrían donar su cuerpo para que su cuerpo alimente a los que vayan sobreviviendo, ¿no? Esperando el rescate. ¿No? Son esas cosas que marcan el momento más crucial de toda la película, ¿no? Para mí, ¿no? Son esas cosas que era una lucha constante entre mantener la moral y uno de las formas también en las que se mantenían con la moral alta era luchar, ¿no? Por las personas que los esperaban en casa, ¿no? Eso los mantenía vivos o
los mantenía día a día, pese a que tiene una avalancha y las cosas se les va complicando en las expediciones y todo, ¿no? ¿Qué Ese dices, sería mi análisis, Sigfrido? ingeniero. Buenas noches, ingeniero. La ¿Qué tal? ¿Cómo película, estás? todo bien. La película la había visto y también el libro, creo que se llamaba Viven y se llamaba el libro, ¿no es cierto? Así que, bueno, la he visto lo que pasó en la cordillera y bastante triste, ¿no? Cuando se la ha visto y emocionante al final, cuando ya se reencuentran con el campesino que estaba al frente, cuando en primer lugar estaban yendo tres personas a buscar, pero uno se regresa por la parte de la comida, porque no les iba a alcanzar, y dos logran llegar a donde estaba ese vallecito, donde el campesino es el que los llega a salvar, ¿no? El campesino los llega a salvar y ya da parte, y ahí ya nace bueno, los sobrevivientes, ¿no? Ya vienen y lo rescatan posteriormente a todos y cada uno de ellos. También fue impresionante cuando se comen a una de los familiares que estaban en el avión, ¿no? Y bueno, y constante amenaza sufrieron ellos, el avión estuvo a punto de volcarse, había demasiado nieve, como decía el compañero Parra ahí, las avalanchas y los peligros constantes que ellos estaban sufriendo, ¿no? Y como usted dice, a Nando se lo ve dando motivaciones por todas las partes. Si no me equivoco, hace unos 2 años vino a Santa Cruz también a dar una charla motivacional. Así es. A ver, ¿qué, qué le habrá pasado al ingeniero Sánchez, ¿no? Para hacerles ver esa película y además hacerles analizar en una asignatura que se llama Planificación y Evaluación de Proyectos. ¿Qué dicen? Sí. ¿Quién me quiere contestar eso? ¿Qué tiene que ver? A ver, dale, Eleman, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Inge, en mi opinión, yo creo que eh, tiene mucho que ver con la elaboración de proyectos, ya que al inicio son personas que tienen una realidad social media alta, ¿no? Y también su realidad cultural, ¿no? Ya que estaban en un colegio católico. También he podido entender, ¿no? Su realidad política, que las leyes, ¿no? Que impiden o indican que es un delito comerse entre sí, ¿no? Entonces, cuando ocurre el accidente, el valor del alimento llega a ser tan alto que todas esas realidades se van de lado, ¿no? O sea, no importan, porque el valor aumenta del alimento. Entonces, al aumentar este valor, a una persona, bueno, ese alimento es necesario para sobrevivir. Entonces, a una persona se le ocurre, ¿no? Una visión a futuro de poder sobrevivir. Entonces, bajo esa necesidad del alimento. Entonces, se le ocurre la idea de, al ver que no les iban a rescatar porque ya habían parado los rescates, etcétera, entonces decide hacer un plan, elaborar un plan ante todas esas circunstancias que ya había visto antes. Y bueno, eso es buscar ayuda. Y esa era la visión a futuro, ¿no? Pero ya tenía el plan, como usted nos indicó, en sí ya tenía el proyecto, pero de ese proyecto, de esa visión, nace su propuesta de poder formar un grupo donde están los mejores atletas. En eso está el joven, ¿no? Que tiene las mejores piernas del equipo y ya van a buscar ayuda. Y ese sería el proyecto. Y bueno, ahí trazan la ruta. Tampoco es un plan bien elaborado porque cuando llegan al primer pico ven que sigue habiendo nevados. Entonces, bueno, eh, con el alimento, ¿no? Entre comillas, que llevaron, eh,
también tuvo que ver, ¿no?, con su planificación, ya que tenían para 10 días y bueno, lograron, ¿no?, al final cumplir con el objetivo que es sobrevivir. Eso es lo que puedo aportar, Inge, en lo que preguntó, ¿no?, qué tiene que ver con la elaboración de proyectos de esta película. ¿Qué dice John Vargas? Noches, ¿se me escucha? Sí, Bueno, Inge, yo le puedo dar como conclusión de que es muy parecido al libro de ¿Quién se llevó a mi queso?, ¿no? Y bueno, como ya lo han referido varios de los compañeros que han dicho anteriormente, lo que creo que nos lleva y se involucra mucho con la materia es que debemos tomar riesgos y trabajar en equipo para llegar a un objetivo, ¿no? Y en esa película el objetivo era llegar a casa. Entonces, en eso lo que le puedo decir en resumen, Inge. a ver, primero, todo lo que han dicho está bien, ¿no? Lo que quiero explicarles es lo siguiente. La circunstancia, el hombre no es por sí solo suficiente, tampoco es un suficiente sujeto de análisis, ¿ya? El hombre siempre es un conglomerado de proyectos, tanto para su entorno, por eso es una sociedad, ¿no es cierto?, como para su propia persona. Y cuando surge la necesidad de hacer un proyecto, como acaba muy bien de decir John, es cuando se le mueven las variables, cuando ocurren cambios que, primero, no estaban previstos. No, yo me he llevado tu queso, muy bien lo que dice, yo me halaga y me alegra saber que no les he hecho leer ese libro en vano, ¿no? Porque el queso o el cambio puede ocurrir en cualquier momento y nosotros tenemos que estar preparados no para el cambio necesariamente, pero sí para afrontarlo. ¿Y cómo se afronta y se resuelve las emergencias surgidas de un cambio no planificado? De una manera desesperada no sirve. De una manera planificada es la única forma, pero una manera planificada me obliga a tener un proyecto, un plan. Y este es el mensaje que yo vinculo de lo que les he hecho ver la película con la materia que estamos viendo. Porque yo no les voy a dar ahora evaluación financiera. Vamos a hablar un poco de ese tema, pero yo quiero que ustedes aprendan a visualizar proyectos desde el punto de vista gerencial, como es la idea de todo el área gerencial que está a mi cargo en la maestría, ¿ya? ¿Por qué? En esta película se ve todo lo que nos puede ocurrir en la vida real, llegando al extremo de tener que cometer lo que sería en alguna sociedad violaciones morales ilegales o hasta lo que sería en una sociedad o la necesidad de crear una regla de sobrevivencia que establezca nuevas morales y nuevas leyes particulares para el evento. Fíjense qué interesante que es esto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer un proyecto, tiene que ubicarse perfectamente en el ámbito en el que está trabajando. ¿Ya? Ellos tienen tan lindo análisis respecto a los temas de la moralidad y de la religión, de su religión, las limitaciones de su religión, y se sienten tan profundamente conmovidos con esta tragedia que les sorprende a los 19 años que les toque este tremendo episodio, este tremendo accidente, y les haga enfrentarse cara a cara con la muerte cada día. La primera regla del ser humano es sobrevivir, ¿ya? Y para sobrevivir y que los otros también sobrevivan, la sociedad ha ido construyendo una serie de marcos, ¿no ve?
que limiten los derechos hasta donde comienzan los derechos de los otros, y la religión también. Todos esos límites, esos entornos, esa legalidad, esa legislación, intervienen en nuestros proyectos. No podemos elaborar proyectos, primero, si no tenemos certeza del entorno, de la sociedad en la que van a tener vigencia esos proyectos, ¿ya? En el caso de esta película, yo les he hecho ver el extremo, porque el análisis FODA de esta sociedad de la nieve, de estos sobrevivientes que al principio eran 29, creo, y siguen muriendo, ¿no ves? Es un análisis en el que todo es crisis. Por ejemplo, aquí dice la unidad y solidaridad del grupo, nos ha presentado el colega que está mostrando su documento, ¿no es cierto? Miguel dice, hay unidad y solidaridad del grupo. Eso es una fortaleza fundamental. ¿Por qué? Porque eran todos compañeros, eran amigos y han ido juntos en un viaje medio de fin de semana y para a jugar un partido de fútbol, ¿no? De rugby. Entonces, tenían esa fortaleza, pero la capacidad de adaptación, ¿la tenían? No, yo creo que no. Eran todos muy comodones, eran todos hijitos de papá, eran todos, pero la necesidad les ha hecho volverse. O sea, yo, esta foto que vemos del documento que nos ha presentado Miguel, yo la veo como trascendiendo en el tiempo. Porque al principio, el momento del accidente mismo, o sea, el momento en que nosotros encontramos que no está más nuestro queso, que nos han sacudido la realidad, hemos caído de cabeza y no sabemos ni siquiera dónde estamos, en ese momento recién nos damos cuenta más bien que necesitamos adaptarnos, ¿no es cierto? Y tenemos que crear nuestra capacidad de adaptación. Eso, por ejemplo, es una forma de trascender de una debilidad a una fortaleza. La debilidad es la ausencia, porque los chicos no necesitaban adaptarse a nada, tenían todos. Si se ve por los relatos que todos venían de uno de los colegios más caros de Montevideo, y porque les faltaba, porque han alquilado un avión. Imagínense, ¿quién de nosotros puede darse el lujo de alquilar un avión? Cuando queremos viajar en grupo a algún lugar, nosotros para ver una fábrica, algo, viajamos en avión, alquilamos un charter. No ve. Viajamos en bus, vamos en nuestros vehículos. Imagínense esa realidad de esa gente. Eso, por ejemplo, yo lo estoy mencionando en este momento porque he visto que ninguno de ustedes lo ha percibido. Pero el hecho de alquilar un avión para un grupo de 25 personas, bien clarito dice en la película, ¿no ve? Y también es la historia real que ha dicho muy bien Sigfrido, está en el libro. Alquilan un avión y como había espacio de sobra, no es que les venden pasaje a la mamá de Parrado, a la hermana de Parrado, no les venden, o sea, ellos ponen su cuota para el avión. Y después llaman amigos, llaman a gente que para llenar el vuelo, para ir de compras a Santiago ese fin de semana. Está así de clarito. Imagínense cuál capacidad de adaptación tenían los chicos. No tenían, todo lo tenían. El hecho de que hayan podido alquilar un avión sus padres, ya para mí me muestra de cuerpo entero cómo eran esos niños bien, niñitos bien, antes del accidente. Y lo más lindo de esto justamente es cómo ellos, de tal conglomerado de debilidades, logran construir semejante sociedad, porque una sociedad en la que, si ustedes han visto bien la película o han analizado el libro, admite y tolera a los ociosos,
admite y tolera a los que son débiles y no van a poder enfrentar ciertas tareas. Es más, admite, tolera y los protege. Por eso se llama La Sociedad, esta última versión, que a mí me parece muy acertada, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando hacemos un proyecto? Tenemos que comernos todas nuestras debilidades, manipular nuestras fortalezas para poder vencer o cambiar, tornar las debilidades en fortaleza. Todo esto que estoy hablando solamente respecto a las fortalezas y las debilidades porque son temas propios, míos o de mi organización, de la entidad para la cual voy a yo elaborar un proyecto, ¿ya? Entonces ellos han agarrado sus debilidades, las han asimilado muy bien con las poquísimas fortalezas que tenían. Ellos en realidad, ¿qué tenían? La amistad que los unía, ¿no ves? Eso, la unidad y solidaridad del grupo, y su fortaleza física para trabajar. Porque iban cada día a la montaña, iban cada día a buscar si por algún lugar podían salir, no iban todos. Habían algunos que estaban todo el día sentados, otros que se lamentaban, habían algunos que se lamentaban y al final terminaron muriendo, pero nadie al final censuraba por lo que se ve en los relatos y en el libro. Estaban tan decididos a no dejarse llevar por el pánico que han sobrellevado, o sea, han asimilado el hecho de que haya changos que no pueden hacer nada, que haya heridos que hay que cuidar, que haya personas que no quieran comer, tampoco les obligan a comer la carne de los cadáveres. O sea, es una sociedad en toda la línea social. Cada uno cumple un rol, cada uno tiene un rol social, cada uno, ¿no? Y entre todo ese grupo hacen un proyecto para salvarse. Porque si se dan cuenta, no hay discusión. Nadie rebate que vayan, que no vayan. Sale para radio y dice, vamos a ir. Es más, al tercer día, cuarto día, creo, ya dice Canesa, no me acuerdo cuál, dice, uno de los mellizos, ¿no? Dice, si falta carne, yo me lo voy a comer al piloto porque no voy a morir de hambre y el piloto es el que nos ha metido en este problema. Ahí ha salido la primera idea de este antropofagismo, ¿no? Entonces, pero esto es cómo se va construyendo un proyecto a partir de una crisis. ¿Y por qué les estoy diciendo esto, queridos colegas? Porque los proyectos más exitosos generalmente salen de situaciones de crisis, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se genera una crisis en este análisis que nos ha mostrado Miguel? Cuando cruzamos las debilidades nuestras con las amenazas externas. Si nosotros no tenemos plata y encima viene una pandemia y me revuelca con una enfermedad, es muy probable que yo me muera, porque no tengo medicamentos, no tengo plata para comprar, no tengo plata para ir a un centro de salud. O sea, estoy en una crisis terrible porque una de mis debilidades, que es la falta de dinero, se ha topado lamentablemente con una amenaza externa que se ha hecho realidad y me ha venido una plaga. ¿Cómo vuelvo la debilidad fortaleza? Porque yo las oportunidades y las amenazas no las puedo manejar. Son variables totalmente externas, no controlables, no manipulables, ¿ya? Pero que sí tienen efecto en mis propias variables. Tienen un efecto terrible. ¿Yo qué tengo que hacer? Solamente manipular mis fortalezas, ¿ya? Para manipular mis fortalezas en ese grupo de jóvenes que ha sobrevivido en los Andes, que es épico realmente, es admirable, ¿no? Esta epopeya, después la epopeya de Leónidas y los 300 espartanos en el paso de las Termópilas,
la epopeya de los 280 sobrevivientes de Boquerón en la Guerra del Chaco. Muy pocas epopeyas yo conozco, les cuento. A mí me gusta mucho la historia, los que me conocen saben que es así. Y a mí me gusta esta epopeya porque esta epopeya da lugar a un proyecto de vida. Pero es un proyecto y bien elaborado, porque ellos calculan una cantidad de recursos, además los generan esos recursos, los administran esos recursos y emprenden las tareas que han decidido realizar para lograr su objetivo de sobrevivir, saliendo a buscar ayuda. Incluso cuando llegan a la primera cumbre, se dan cuenta, ellos pensaban que después de esa cumbre ya estaban los valles de Chile, ¿no ve? Y resulta que estaban en el corazón de los Andes. Les faltaban todavía muchas cumbres por vencer y no se dan por vencidos. Esa solvencia moral y la decisión, no solo por ellos, sino por salvarlos a los que habían quedado en el avión, les hace unas personas, para mí, admirables, unos héroes admirables, porque otros se hubiera dado por vencido de repente. Ellos no. Lo único que hacen es, al llegar ahí arriba, ven que el alimento les va a faltar y lo devuelven al tercero, a Vicentín, al avión, y se llevan sus raciones más. Fíjense, eso es pues planificar. Eso es realmente planificar. De eso nada ha sido improvisado. Porque ya de unos días, desde que decidieron emprender esa epopeya, todos se pusieron de acuerdo en que ellos coman más, que tengan doble ración, que tengan mejor tratamiento, que estén preparándose más, porque ellos iban a ser los que iban a lograr el objetivo del equipo, de esa sociedad. ¿Ya? Eso es lo que es, para mí, la lección más importante de esa película. Que un proyecto puede ser exitoso pese a haber nacido en las peores circunstancias, donde todo era debilidades propias y puro amenazas de afuera. A ver, yo quisiera que repasemos aquí las oportunidades que nos ha mostrado Miguel. Dice, el aprendizaje y crecimiento personal es una oportunidad. No, porque no es externa. Las oportunidades y las amenazas son externas. Yo no puedo manipular el aprendizaje y el crecimiento personal. Yo puedo manipular. Me pongo a hacer ejercicio físico, ya estoy mejorando, es un tema personal. Por eso es en este documento que nos ha presentado Miguel, eso por ejemplo es un error de concepto. Obviamente lo vamos a corregir porque es el primer trabajo y yo pienso que Miguel lo ha puesto porque ha confundido un poco el concepto, ¿no? Reconocimiento social. Estando en los Andes, un reconocimiento social es una oportunidad real, algo que me sirva para sobrevivir. El hecho de que me reconozcan socialmente, para nada. El desarrollo de habilidades de supervivencia es más o menos lo mismo que el primer punto, ¿no? El aprendizaje y crecimiento personal. Tampoco es una oportunidad, ¿no? El fortalecimiento de vínculos no me va a ayudar en el proyecto. Tampoco es una oportunidad porque no es externa. ¿Qué era una oportunidad en ese momento? Al momento de la primera, antes de que se produzca el alud. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Quién es? Ingeniero, el Amán le habla. Una el oportunidad Amán. sería la temporada de deshielo. La oportunidad, pero ¿estaba presente? No, durante el transcurso se ha presentado esa oportunidad del deshielo para poder viajar, ¿no? Para poder caminar. Una oportunidad es esa cuando comienza a bajar un poco y la nieve se solidifica y se vuelve menos difícil de caminar, ¿no ve? Eso es una oportunidad. Pero miren
cómo hemos tenido que pensar largo para encontrar una oportunidad. Todo lo demás eran amenazas. Todo era amenaza. El clima, el frío, los aludes, la falta de alimentos, las enfermedades de algunos, la debilidad de otros, la crisis nerviosa de varios. Todo era puro amenaza. Si se dan cuenta, esa pequeña sociedad que se ha formado ahí estaba asediada por amenazas. Entonces, si estos jóvenes, además jóvenes, miren, nosotros ya tenemos experiencia, somos ingenieros, qué sé yo, no pienso yo con tanta nitidez en este momento que hubiéramos podido hacer algo siendo nosotros. ¿Qué les ha valido tanto a esos jóvenes? Su juventud y su espíritu de cuerpo, porque eran un equipo, habían trabajado como equipo, eran un equipo de fútbol. Y los otros, los que han ido de coladores, digamos, que han ido al avión, eran o sus parientes o sus amigos, o sea, iban a hacer lo que este núcleo de jóvenes haga. Ahí no había discusión, ¿no ve? Por eso es que esta sociedad llega a organizarse también, pero es el proyecto, para mi gusto, más admirable. Una epopeya victoriosa, porque lamentablemente las otras dos que les he dicho de las Termópilas y de Boquerón han terminado en derrota. O sea, no han sido exitosas, ¿ya? Este es el escenario en el que yo quiero mostrarles a ustedes cómo un proyecto bien pensado, bien sustentado y bien hecho, además con un equipo totalmente sinérgico. ¿Se acuerdan que les he hecho leer el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva? En esta sociedad pequeña se ven los 7 hábitos todos los momentos de los 2 meses y medio. Todos los momentos. No hay uno que no sea proactivo, no hay uno que no sea que tenga la mente clara para mirar objetivos. Hay el orden, el plan, su orden bien. Pensar en que yo voy a intentar algo para beneficiar a todos, yo gano y tú ganas y todos ganamos, ¿no ve? Cuando a los chicos les entregan todas sus esperanzas y el zapatito ese del bebé, del hermano de uno de ellos que le dice, está llevando el regalo para su hermanito que iban a hacer, ¿no ve? ¿Han visto esa parte? Cuando le dice, toma pues quédate con el otro. Y la próxima vez que lo veas este zapato, estamos salvados. Esas cosas son reales. O sea, es impresionante esa película. A mí, o sea, no la veo mucho porque me pone un poco mal, pero realmente es impresionante cómo esas personas han decidido jugar cada uno un rol terriblemente valioso. ¿Ya? Ni qué decir del 5.º hábito, ¿no? De la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Este está débil, este no puede, no hay problema, vamos a cuidarlo igual, lo vamos a proteger, lo vamos a mantener vivo, no le vamos a mezquinar nada. Ese es ser empático, el otro no podía. En el otro caso, trabajar en equipo. La mejor muestra de trabajo en equipo de la que yo tengo memoria es este episodio de la historia. Cómo se han integrado como un equipo admirablemente organizado. Ahí nadie ha nombrado comandante a nadie, nadie lo ha nombrado gerente a nadie, nadie lo ha nombrado ni siquiera jefe a nadie. El capitán del equipo, que por naturaleza era el líder, digamos, del equipo en la cancha, muere. O sea, los deja encima sin eso, o sea, no había líder. Y solo su destino, Dios sabe lo que hace, ¿no? De repente el capitán, por espíritu ya de estructura organizacional, hubiera cometido algún error al sentirse con el mando que en ese momento no servía. Por eso se llama una nueva sociedad, una sociedad con paradigmas totalmente diferentes a los que normalmente tenían. Eso es una organización cuando enfrenta una crisis.
Es una pequeña sociedad que está siendo sujeta a una amenaza que puede cambiar su realidad y su destino. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar, identificar los potenciales problemas, identificar las variables que están involucradas y utilizar todas nuestras fortalezas para mitigar o eliminar todas las amenazas. ¿Cómo lo hago? Con un proyecto. Si encima el proyecto me marca una ruta, me marca una visión de futuro, yo le pongo la mira a eso y ahí trazo mi camino y voy conociendo, entre tanto, todo lo que me puede desviar de la ruta, que son las amenazas, y todo lo que me puede impulsar para lograr más rápidamente el objetivo, las oportunidades. Pero esto que han visto es un proyecto exitoso de vida. Y le pueden encontrar todo lo que vamos a ver en esta materia, le pueden encontrar ustedes en esta historia de 2 meses nada más. ¿Qué dice Sergio? ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Sí, evidentemente, tal cual como lo dice, es realmente algo admirable y aparte de ello, se puede ver la gestión de, básicamente, de la crisis, ¿no? Y bueno, lo que yo vi inmediatamente fue la identificación, como dijo, de las variables y de las necesidades que ellos tenían. Y lo que pude observar con todo ello es que cuando tú estás en un desarrollo de un proyecto, tu propósito básicamente es vencer las debilidades y sobrellevar las amenazas que tienes, ¿no? Tal como se pudo observar en la Sociedad de la Nieve, que bueno, tenían bastantes amenazas, como el factor climático fue uno de ellos, y asimismo vencieron sus debilidades a partir de sus fortalezas, como la cohesión que tenían y aparte de ello, la planificación que ellos lograron tener siendo un equipo. ¿Tienes el trabajo, tienes algún documento, Sergio? Sí, bueno, lo hice a mano alzada porque estaba viendo y bueno, lo hice de una forma escrita, ¿no? Me falta llevarlo a Word, básicamente. ¿Puedes presentar? ¿Alguien Bueno, más quiere claro que sí, presentar bueno, análisis? ¿Qué dices? son algunas anotaciones que tengo, ¿no? A ver si es que lo puedo compartir, no hay ningún problema. Miguelito, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Ya lo estoy dejando de compartir. Gracias, sí, ya está. Se puede ver, esto es de lo que ya estaba transcribiendo, ¿no? No, todavía no se ve, no estás compartiendo. Me parece que debe estar cargando. Ya. ¿Ahora sí se ve, Inge? No. Ahora sí, está entrando. Ahora sí. Bueno, lo que yo pude observar inicialmente fue la supervivencia, que es lo más fundamental, ¿no? Y Espera un otra ratito, a necesidad ver, que tenían fue la está en blanco, perdón, Sergito, está en blanco. Esperaremos que cargue. ¿O me avisa, leerlo? por favor, porque sí, o sea, la verdad, como le digo, prefiero leerlo porque un poco va a tardar por mi conexión, al parecer. Y bueno, así le doy un Léelo poco el entonces. contexto, ¿no? Súper. Las necesidades que observé, ¿no? O identifiqué fue la supervivencia, que fue lo inicial, ya que al no estar preparados para ese suceso, lógicamente lo primordial es mantenerse vivo cada uno, ¿no? Y de ahí luego ya observar cuál es la organización que ellos iban a tener para salir de esa situación. Entre ellos igual otra necesidad fue la comunicación, ¿no? Ya que estaban incomunicados con la parte exterior, ¿no?
Otra necesidad fue la de los alimentos, ¿no? Que realmente fue algo muy crítica, que básicamente está conectada con la supervivencia, ya que a partir del 6.º día, si no me equivoco, ya se quedaron sin raciones. Eso fue algo muy, muy crítico. Entre las fortalezas que he observado fue la cohesión y la resistencia y la resiliencia psicológica, que algunos, obviamente no todos, algunos sí lo llegaron a desarrollar, y bueno, también pudieron influir en los demás. Otra fue la determinación y la esperanza que tuvieron, y los conocimientos prácticos. En esta parte vi los pequeños conocimientos prácticos que ellos tenían en la parte de la comunicación, cuando arreglan la radio y luego van a buscar las baterías, ¿no? Para, de alguna forma escuchar o poder comunicarse con el exterior, ¿no? En este caso, para ser rescatados. Y en la parte de la visión, bueno, en corto plazo, lógicamente, lo que ellos querían era sobrevivir día a día en condiciones totalmente extremas, ¿no? De tal forma que se pueda evitar un colapso físico y emocional, que es lo que más llega a carcomer, digámoslo así, en este tipo de situaciones. En mediano plazo, encontrar la forma de escapar o en grupo para pedir ayuda, que eso fue lo que vieron y básicamente fue la planificación en la que estuvieron trabajando. Y lógicamente ya en largo plazo regresar con vida para dar el testimonio, ¿no? Todo ello. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar del tema? Si no, déjale compartir, por favor, Sergito. Claro que sí, un segundito. ¿Alguna opinión más, queridos colegas, sobre este tema tan bonito? Sergio, sigues compartiendo. Sí, sigo, estoy con unos pequeños problemas de conexión y está cargando. Jimmy Condori. Ingeniero, dígame. A ver, quisiera escuchar tu opinión del tema. Es muy importante tener en cuenta el liderazgo que muestran, ¿no? Las personas en esa etapa o en esta situación en el video. Y pues hay que tener en cuenta esto como sobrevivencia incluso en el mercado laboral, ¿no? Para poder sobresalir dentro de varias situaciones. Y rescato el liderazgo más que todo, ingeniero. ¿El liderazgo de quién? De los sobrevivientes. ¿Eran todos líderes? No, obviamente. ¿Quién era el líder? En un equipo de fútbol, por ejemplo, llega a tener, siempre tiene un capitán, y por lo general un capitán muestra esas fortalezas que tiene, ¿no? De liderazgo, de poder dirigir a las personas. Como le digo, al principio no sabía del tema, pero sí a grandes rasgos he visto la película. ¿Quién era el líder? No recuerdo, Inge, disculpe. ¿Y cómo estás opinando de liderazgo si no sabes quién era el líder? ¿Has visto la película? Hace tiempo, Inge. Pero voy No, a pero con el ponerme a ver. carácter crítico, pues, que estamos analizando. Eso con más que todo, ingeniero, lo que había comentado. Jimmy, me vas a matar de un colerón.
Ya. Para la próxima clase me pongo al día, Inge. Disculpe, gracias. A ver, ojalá. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Inge, se ve. Sí, ya se ve claramente. Ya. Entonces, esto es lo que básicamente resume todos los escenarios de proyecto. Por eso lo he llamado esto génesis del proyecto. Génesis, ¿qué quiere decir? Quiere decir origen, ¿cierto? Entonces, estoy en un ámbito normal de confort. Esto lo hemos visto en metodología de la investigación. Me imagino que ustedes lo han repasado porque hay un módulo de metodología de la investigación en la maestría, ¿verdad? No me dejen hablando solo porque Ingeniero, me voy a es los días dormir. sábados, ¿Qué? ingeniero. ¿Perdón? Ingeniero, es los días sábados. Ya. Ese módulo de metodología de la investigación tiene que tener este enfoque, ¿no es cierto? Puede que no tenga la misma morfología, la forma de dictar del docente. ¿Quién es el docente? El doctor Centellas. Ya. La génesis de los proyectos normalmente ocurren en un ámbito. ¿Ya? El ámbito normal es una zona de confort en la que se encuentran las personas naturales y jurídicas. ¿Ya? Y en ese escenario ocurre un cambio. Lo que era normal se vuelve anormal y muchas veces, la mayoría de las veces, mueve a las personas de su zona de confort. Y cuando salimos de nuestra zona de confort, como su nombre lo indica, estamos incómodos. Peor una organización, una empresa, peor un grupo de personas que no tienen ni siquiera una empresa, pero que se sienten, digamos, estimuladas porque ya ellos a veces han salido voluntariamente o deciden salir voluntariamente de su zona de confort. Normalmente, ¿cuándo sale uno de su zona de confort? Cuando hay un cambio grande. Puede ser siempre negativo. Les voy a poner un ejemplo y espero que me contesten porque no me gusta hablar solo, me siento mal. Si uno de ustedes, cualquiera, está en este momento trabajando normal en su empresa o está trabajando para otra empresa, qué sé yo, o está buscando trabajo, mañana se encuentra un billete de lotería de la Florida y se saca $1.000.000. Sigue el ámbito normal, sigue en su zona de confort. ¿Qué dice? Si no me contestan, voy a suspender la clase. Dale, Robertito, Betito. Dije, bueno, yo creo que depende mucho de, o sea, el hecho en sí cambia tu perspectiva, ¿no? De la realidad. Ya no se va a ver ni siquiera en la misma necesidad de trabajar, tal vez. Lo saca uno de su zona de confort, $1.000.000. Lo saca de Sí. Sudamérica. Sí, Lo saca, ¿no ve? O sea, el cambio, por más positivo, entre comillas, que podamos verlo, ¿no es cierto? Siempre nos desplaza de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Les he enseñado en evaluación cuando estábamos viendo el anterior módulo de productividad, les he enseñado que cuando una empresa tiene mucha liquidez, ahora lo vamos a repasar todo lo que son indicadores financieros. Cuando una empresa o una persona tiene demasiada liquidez, está mal dirigida, les he enseñado, ¿verdad? Porque yo no puedo tener demasiado dinero en mi bolsillo. No es cómodo como organización. Si yo tengo demasiado dinero en mi bolsillo, tengo un mal gerente.
soy yo un mal gerente. Igual me mueve de mi zona de confort. En mi zona de confort yo estoy con mis indicadores bien bonitos, tengo mi liquidez de 1.2, de 1.3, a ver, tengo mis pruebas ácidas, o sea, no voy a tener problemas, me ejecutan, me quieren cobrar una deuda, yo la pago, no voy a tener problemas para comprar materia prima, no voy a tener problemas de nada. Me cae $1.000.000 extra. Primero que eso no me ha caído del cielo, de algún lugar tiene que haber venido. Si alguien me ha dado, me ha sacado totalmente de mi zona de confort como gerente, porque yo tengo que responder utilidades de ese dinero. Y no le puedo decir al inversionista, al dueño de la organización, no me des ese dinero, viejo, ya estoy cómodo trabajando con lo que tengo. ¿No ve? Si soy yo el que se ha sacado $1.000.000 o tengo $1.000.000 extra y yo en la empresa tengo otro gerente, yo soy el que tengo que buscar otras perspectivas de inversión. Y por eso también me salgo de mi zona de confort. Lo que ha dicho el Roberto Carlos lo saca de América Latina, está bien pachiste, ¿no? Aquí el escenario es en el que uno vive, ¿no? Porque si no, el proyecto ya no es necesario. Cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, ¿no es cierto? El ámbito cambia. ¿Y cómo se manifiesta? El ámbito es el cambio del ámbito, o sea, el ámbito se ha vuelto anormal por una serie de sintomatologías. ¿Ya? ¿Qué síntomas, por ejemplo, yo tengo cuando ha habido un cambio? En el caso de la película es pues muy evidente, no estaban en un avión tranquilos, llevando sus cosas, llevando regalos, comprando cosas, porque habían parado además en Mendoza, en la Argentina, ¿no ve? Y estaban llegando con regalitos, con vino, con algunas cosas al lado chileno para irse después de nuevo a su casa. Y el cambio ha sido tan brutal que no solamente los ha sacado de zona de confort, casi los saca del planeta. ¿No ve? A los sobrevivientes, a muchos los ha sacado siempre del planeta. O sea, el escenario del cambio es siempre algo fuera de mi zona de confort. Es algo nuevo, algo diferente, algo que me va a obligar a reaccionar. En esto sí es imposible ser proactivo casi. La gente muy, muy especial, muy iluminada, ve venir el cambio. Pero al ver venir el cambio, también está ya saliendo de su zona de confort, porque está tomando preventivamente medidas para aprovechar ese cambio, para bien o para mal, o para aprovecharlo para bien o para mitigar las amenazas que ese cambio me va a traer para mal. De todos modos, el ámbito nuevo, o sea, luego del cambio, el escenario luego del cambio, va a ser diferente. Y al ser diferente va a tener una sintomatología clara. ¿Quién está gritando? ¿Quién es Delgado? Porque ¿quién es Delgado? Por favor, apaguen sus micrófonos, tengan un poco de respeto. Ya, entonces, cuando nosotros estamos analizando el nuevo escenario, la única forma de identificar que ha salido de la zona de confort mi ámbito es precisamente por una sintomatología diferente. Y la sintomatología diferente es la que me lleva a investigar. Esta es metodología de la investigación pura. ¿Ya? La sintomatología me lleva a buscar las causas probables, para bien o para mal. Si me ha caído $1.000.000 extras, igual yo tengo que saber qué ha pasado. ¿Y cuál es la causa de eso? ¿Ya? De repente la única causa que podría no ser controlable es que me he sacado la lotería. Pero si me ha caído $1.000.000 extra, de repente me ha aparecido un cliente excepcional que me va a sacar todito mi stock y me va a dejar sin stock en mis almacenes y la planta va a estar totalmente cubierta su operación para el resto del año.
¿Yo qué haría? ¿Qué harían ustedes? ¿Cerrarían su fábrica? Si ahorita viene nosotros tenemos, por decir un ejemplo, la capacidad de producción de 500 toneladas mensuales de algún producto, ya con un margen de utilidad bien razonable. Con eso yo pago sueldos, pago mis alquileres, vivo bien, a fin de año me voy de vacaciones, qué sé yo. ¿Ah? De pronto viene un cliente y me dice, ok, desde ahorita que estamos en agosto hasta diciembre, tienes tú 4 meses más, ¿no ve? Y esos 4 meses, la producción de esos 4, yo te compro las 2.000 toneladas ahorita, me entregas ahorita o me entregas poco a poco, pero me entregas las 2.000 toneladas. ¿Qué hacen ustedes? Los escucho. Marcelo Guarachi. Marcelo Guarachi. Marcelo Guarachi no está. No está. ¿Y para qué pone su cara? ¿Para qué pone sus fotos? No entiendo. Marcelo Guarachi se va. A ver, Marcelo Parisaca. Marcelo Parisaca. Marcelo no está, se va. Beto. Ingeniero, no sé si estoy bien, pero creo que lo que se podría hacer es primero darle lo que hay en stock, digamos la mitad, porque pueden venir otros clientes, no es que no. Y luego, de acuerdo a la capacidad productiva que tiene uno, ir haciendo un plan, ¿no? Para entregarle semanalmente o mensualmente, porque no porque, o sea, hay un riesgo al aceptar contratos de ese tipo y supongamos que por alguna razón no puede cancelar a tiempo o tiene algún percance o es una estafa. No se puede poner toda la seguridad en un solo cliente. ¿Qué opinan los demás? Mirko Ramírez. Ingeniero, ¿Qué opinas? eh, bueno, no sé, lo mismo que estaba comentando, no, no podemos enfocarnos solo en un solo objetivo, tenemos que ver varias opciones. No podemos enfocarnos en un objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos un proyecto si tenemos varios objetivos? A lo que me refiero es que debemos ver distintos caminos eh, para poder escoger el mejor. Es demasiado teórico eso, ¿no? Otra opinión, Rubén Guanaco. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Respecto a la opinión sobre el stock o sobre el proyecto que tenemos que enfocar. Sobre lo que acabo de decir, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una capacidad de producción que me tiene en mi zona de confort, con utilidades, con todo, y viene un cliente y me ofrece comprarme de golpe todo hasta fin de año? ¿Qué hago? ¿La cierro la fábrica? ¿Les doy vacaciones a los obreros porque ya está vendido lo del año? ¿Qué hago? ¿Qué haces? No, pues, en este caso no, yo no tomaría esa opción de cerrar la fábrica, sino lo que encontraría es de
acomodarme a la distribución del requerimiento que se quiera, porque no nos va a pedir de golpe, sino son por etapas que se tiene que entregar el producto. Entonces, uno se tiene Digamos que que nos acomodar. pidiera de golpe. Tenemos que ver nuestra capacidad de producción. ¿Qué harías tú por Tenemos eso? que analizar. En este caso, para cumplir, tengo que ampliarme, en sí, tengo que crear más cuadrillas, Bien. ¿Qué implementar un dices, poco más. Mauricio Arauz? Gracias, Rubén. Gracias. Inge, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo lo que haría primero sería analizar, ver si puedo tener, porque, por ejemplo, si yo agarro y ya le vendo todo lo que tengo, todo mi stock, ¿qué voy a hacer con los otros clientes que ya tenía? No puedo sacrificar un cliente que de una vez por un cliente que es continuo. Tal vez no me compre, digamos, ejemplo, no me compre el 1.000.000 todo el tiempo, pero cada vez me compra 100.000. Y tengo como esos varios. No puedo fallarlos esos otros por uno grandote. Tendría que analizar todito, ver qué capacidad de producción tengo y ver los tiempos en los que pueda entregarle. Porque si no, pierdo los otros clientes que ya tengo asegurados. Perfecto, está bien. Yo pienso que es el camino correcto. No puedo dejar de operar, ¿no ve? Entonces me ha sacado de tal manera de mi zona de confort que tengo que hacer un proyecto relámpago para, lo que ha dicho hace un momento el otro colega, ampliar mi capacidad de producción, porque no puedo dejar a mis otros clientes afuera. Es más, voy a perderlos, eso es un hecho. Nadie me va a esperar 4 meses a que yo me dé la santísima gana de volver a suministrar el producto. O sea, eso no va a ocurrir, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, primero, en el ejemplo, ¿no? Yo lo que haría, lo ha dicho también uno de ustedes, negociaría entregas parciales para no matar toda la disponibilidad operativa de mi planta. Seguiría atendiendo a mis otros clientes y a este le atendería. Miren, yo les cuento cosas de la vida, de mi vida, saben que muchas veces comento cosas de mi experiencia. Incluso he llegado a comprar producción de otras fábricas en formato de maquila para atender un pedido grande y no dejar de atender mi mercado. ¿Eso es o no es salir totalmente de una zona de confort? Es totalmente diferente. Tengo que buscar nuevas perspectivas, todo, y tengo que elaborar proyectos de manera rápida. ¿Ya? Entonces, si analizo, por ejemplo, la sintomatología de por qué está ocurriendo eso, de repente los síntomas me dicen lo que está pasando ahorita, ¿no? Me dicen, acá está escaseando la gasolina y parece que no se va a resolver este tema. Y viene alguien y me ofrece comprarme toda mi producción de gasolina. Ahí yo digo, no, hay algo que no está, digamos, no es normal. Obviamente, por eso está fuera de la zona de confort. Y el síntoma es, si identifico correctamente el síntoma y digo, realmente el precio de la gasolina actual es insostenible y los volúmenes por eso están escasos. ¿Qué tal yo me traigo ahorita un montón de gasolina? El gobierno estabiliza el precio de la gasolina, lo nivela y yo me quedo con mi montón de gasolina. Ese es un síntoma. Es un síntoma que estoy viendo de alguna cosa que puede ocurrir. Si no analizo bien, puede ocurrirme algo de eso. Entonces, ¿qué tengo que tener? El cuidado de encontrar las causas. ¿Ya? Está faltando gasolina. Es circunstancial, es permanente. Me han venido a comprar, o sea, me han aparecido un montón de clientes, porque si yo tengo ahorita gasolina, me van a aparecer, me van a hacer cola. Miren lo que ha pasado con el instituto cuando la pandemia, ahí está, es otra situación, un cambio tan brusco que ha sacado de la zona de confort a todo el país prácticamente, ¿no? Hemos estado encerrados casi
4 meses y después hemos estado con clases virtuales. Muchos de los profesionales actuales están saliendo de haber pasado clases en sus casas. Es una cosa totalmente anormal la que ha ocurrido. ¿Qué oportunidades positivas han presentado durante la pandemia? Lo que nos ha pasado con la central de oxígeno, por ejemplo, ha sido un ejemplo muy interesante. Ahora la central de oxígeno está parada. Si yo fuera una empresa privada y no hubiera hecho un buen proyecto, en este momento estaría en quiebra con la central de oxígeno. ¿Por qué? Porque si he hecho un proyecto para atender solamente ese pedido inmediato, no he hecho el análisis de sintomatologías, ¿no? La misión de la universidad es diferente, apoyar a la sociedad en momentos de crisis. Entonces hemos sacado recursos IDH, sabíamos que después de esto iba a regularizar y nosotros lo único que vamos a hacer con esa central es generar el oxígeno para nuestros sistemas de soldadura. Pero durante la pandemia ha sido un medio de posicionar a la universidad como un articulador de salvamento de vidas, ¿no ve? Esos síntomas hay que saberlos mirar en su verdadera magnitud. No es nomás esta diapositiva que les estoy mostrando, ustedes deberían tenerla en su cabeza guardada, porque esto es el resumen de cómo sale un buen proyecto. ¿Ya? Si yo identifico síntomas de manera equivocada, voy a encontrar causas equivocadas, porque le voy a buscar las causas a síntomas equivocados, mal identificados. ¿Ya? Y si identifico la causa de un síntoma que no es definitivo, voy a llegar a una causa raíz también cambiada, que tampoco es definitiva, ¿ya? Y por lo tanto voy a plantear un problema equivocado. Y si planteo el problema equivocado, voy a resolver la pregunta equivocada. Resuelvo la pregunta equivocada con mi proyecto, el objetivo de mi proyecto va a estar distorsionado respecto a la verdadera causa de mi anormalidad, ¿ya? Va a resolver síntomas equivocados y los verdaderos síntomas no los va a tocar. Por eso es que esta diapositiva es el resumen de la metodología de la investigación para poder identificar